Bueno, os tengo una gran noticia. Aunque Mm. estaba grabando el sonido, no estaba grabando de cámara, así que no se ha visto nada. Vale, listo. Vamos a comenzar de cero. De cero vamos a comenzar. A mí no me grabes, y menos con la bata, ¿eh? Tía, con esa bata siempre pareces una empresaria. Sí, sí. Parezco la gitanilla del pueblo, no me jodas. Vamos a comenzar, perfecto. Vamos a comenzar con el tema 6, el aparato respiratorio y procedimientos asociados. Perfecto. Entonces, el aparato respiratorio, esto es una pequeña introducción. La función del aparato respiratorio, la principal función, es efectuar el intercambio de gases entre el organismo y el medio ambiente. Es decir, nuestro cuerpo toma el oxígeno y elimina el dióxido de carbono. Muy importante, ¿vale? Como TKS tenemos distintas tareas. Dentro de las tareas que tenemos la tarea de la monitorización básica. Es decir, nosotros tenemos que controlar las constantes vitales de nuestro paciente en relación a lo que respecta con la respiración, ¿vale? Por ejemplo, la saturación de oxígeno, los signos de dificultad respiratoria, etcétera, etcétera. También tenemos que apoyar en la administración de oxigenoterapia, es decir, poner las máscaras de oxígeno, quitarlas, lavarlas, cambiarlas, etcétera, etcétera. Tenemos que cuidar los dispositivos respiratorios, todo lo que son los nebulizadores, los sistemas de expiración o los humidificadores. Tenemos que dar asistencia en las terapias respiratorias, es decir, tenemos que ayudar a nuestros pacientes a realizar los ejercicios de fisioterapia. Y tenemos que preparar el material para las pruebas diagnósticas, por ejemplo, la espirometría, la polisomnografía, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos también que ayudar en la movilización del paciente. Hay distintas posiciones que pueden ayudar a una mejor respiración. La que más recomiendan siempre es la Fowler o la semi-Fowler. Tenemos también que ayudar en la aspiración de las secreciones bajo supervisión. Proporcionamos cuidados de higiene oral para evitar infecciones. Preparamos las pruebas diagnósticas, es decir, acondicionamos el material como hemos dicho antes y tenemos que explicar los pasos y asegurar la comodidad de nuestros pacientes. Luego damos asistencia en cuidados paliativos y tratamos de aliviar los sufrimientos de nuestro paciente. Y damos también apoyo emocional a nuestro paciente, porque tenemos que tratar de apoyar y tranquilizar a nuestro paciente aun cuando se encuentre en sus momentos de dificultad respiratoria, que eso debe ser bastante angustiante. Y claramente informaremos a enfermería sobre cualquier dificultad. ¿Está bien? Ahora bien, entramos a la anatomía del aparato respiratorio. Como hemos estado viendo hasta ahora, tenemos las vías respiratorias superiores, que son la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Acordaos que la faringe hay tres partes. Nasofaringe, comparte con la nariz, orofaringe, la parte que tiene que ver con la vía oral, y la laringofaringe, ¿vale? Luego tenemos las vías respiratorias inferiores, que son la tráquea, los bronquios y los pulmones. Vamos a ir viendo a detalle cada una y la función que cada una desempeña dentro de lo que es el sistema. Perfecto, vamos con las superiores. Comencemos con la nariz y la cavidad nasal. La nariz es la entrada del aparato respiratorio. Por aquí es donde la mayoría de las veces tiene que entrar el oxígeno, o por lo menos eso es lo ideal. Filtra el aire, calienta y humidifica el aire, tanto la nariz como la cavidad nasal. Y también nos proporcionan una cosa más muy importante, y es el sentido del olfato. ¿Qué partes tienen? Veámoslas ahorita mismo. Las partes en la nariz. Tenemos por un lado las narinas, que son básicamente las aberturas de nuestra nariz. Luego tenemos las fibrisas, que son los pelos gruesos que filtran las partículas gruesas, ¿vale? Luego tenemos los cornetes nasales, que los podemos ver por aquí, que filtran junto a los cilios y la mucosa para eliminar partículas y microorganismos y humidifican y calientan el aire. Si os fijáis, más de lo mismo. Nariz y cavidad nasal siempre va a filtrar, humidificar y calentar el aire. Luego tenemos los tabiques nasales que dividen las fosas nasales en dos. Bulbo olfatorio que nos da el sentido del olfato. Si os fijáis bien, esto es el nervio y aquí se dividen distintas ramificaciones. Tenemos la mucosa nasal que recubre las fosas nasales y produce moco para atrapar partículas y mantener la humedad. Luego tenemos los meatos, que son los espacios entre los cornetes, es decir, estas zonitas así, los espacios entre cornetes, son los meatos, que es donde drenan los mocos de los senos paranasales. Las coanas
son la conexión posterior entre fosas nasales y la nasofaringe. Es decir, conecta la cavidad nasal con la nasofaringe. Los senos paranasales, que como hemos visto antes, os mostré una foto de dónde están. Tenemos por aquí en la nariz, tenemos incluso aquí en la frente. Son cavidades llenas de aire ubicadas alrededor de las fosas nasales. Yo las he llegado a apodar un poco los tanques de moco, porque aunque sean un poco feo, pero son así. Están recubiertas de mucosa. Reducen el peso del cráneo. ¿Os acordáis de lo que dijo la profesora Esther con respecto a las aves? Las aves para volar necesitan tener huesos huecos para pesar menos. Si no, no podrían volar porque pesarían demasiado. Lo mismo pasa con nuestro cráneo. Nuestro cráneo es muy grande. Si todo fuera hueso, pesaría tanto que estaríamos cansados de sostener nuestra cabeza. Es una calabaza gigante. Entonces, los senos paranasales reducen el peso del cráneo. Son una cámara de resonancia para la voz. Haced la prueba de grabaros a vosotras mismas y podréis ver que vuestra voz suena diferente para otras personas a como os escucháis vosotras mismas. Humidifican y calienta el aire y también drenan moco hacia las fosas nasales a través de los meatos que hemos visto antes. Continuamos ahora con la faringe. La faringe. Como veréis, la faringe es un conducto compartido con el aparato digestivo. ¿Os acordáis de la foto? ¿Cómo comparte con el aparato digestivo? Se divide en tres partes. Tenemos la nasofaringe, que recibe aire de la cavidad nasal y contiene adenoides, que son tejido linfático. Tenemos la orofaringe, paso compartido para aire y alimentos, y la laringofaringe, que se conecta con la laringe y el esófago. O sea que, en realidad, la función de la faringe básicamente es conducir el aire hacia vías respiratorias inferiores, mediante la laringe, o conducir los alimentos hacia el sistema digestivo, es decir, por el esófago. Acordaos que ahí es donde entra en acción la famosa epiglotis. Como podéis ver, aquí se resume todo lo que hemos visto. Nasofaringe, orofaringe, también se llama aquí en la imagen hipofaringe, pero podemos llamarlo también laringofaringe, como sepa mejor. Vale, vamos con la laringe. La laringe es un tubo situado en la parte anterior del cuello. Contiene cuerdas vocales y permite el paso hacia las vías inferiores. Es decir, para que nosotros podamos hablar, necesitamos de la laringe. Sin la laringe no podríamos hablar. Está formada por 9 cartílagos, los cuales hemos dividido en dos grandes grupos, los impares y los pares. Los cartílagos impares son la tiroides, la cricoides y la epiglotis. Vamos a entrar con esto primeramente. La tiroides es el cartílago más grande de la laringe. Protege las cuerdas vocales y es básicamente la nuez de Adán. Si probáis a meter el dedo por aquí y tragáis, podréis ver que hay algo que se mueve. Esa es la famosa nuez de Adán. O sea que es la tiroides la que se mueve cada vez que nosotros como que tragamos. ¿Vale? Luego tenemos la cricoides, que es un anillo completo de cartílago que soporta la laringe y mantiene abierta la vía aérea. Acordaos del esqueletito que tenemos en clase, este cosito que cuelga así. Luego tenemos la epiglotis, que es una lámina elástica que cierra la entrada de la laringe durante la deglución para impedir que los alimentos entren a las vías respiratorias. Los cartílagos pares. Tenemos estos tres. La aritenoides, que estos no son tan importantes para el examen, controla la posición y la tensión de las cuerdas vocales y son esenciales para la fonación. Vuelvo y repito, si intentáis hablar grueso, podréis ver que se mueve un poco esto, porque la aritenoide está tensionando las cuerdas vocales para que salga una voz más grave. Luego tenemos los corniculados, son pequeños cartílagos con forma de cuerno, corniculados, que estabilizan los aritenoides y contribuyen al cierre de la laringe. Y por último tenemos los cuneiformes, con forma de cuña. Proporcionan soporte y rigidez para mantener abierta la entrada laringea. Bien, visto esto, vamos ahora con las vías respiratorias inferiores. La tráquea es el tubo cartilaginoso que transporta el aire hacia los bronquios. Los bronquios son las ramificaciones que introducen el aire a los pulmones y dentro de los pulmones tenemos dos. Tenemos bronquiolos y tenemos alveolos pulmonares. Los bronquiolos son las distintas ramificaciones que hay dentro de los pulmones para llevar el aire hacia los alveolos. Los alveolos son los pequeños sacos que tienen capilares
que se encargan del intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora, si nos fijamos bien, la tráquea, como hemos dicho bien, conduce el aire hacia los bronquios, pero la tráquea contiene una pared ciliada y mucosa que filtra el aire. Es decir, es otra barrera contra los microorganismos que se podrían introducir en nuestro cuerpo. Los bronquios tienen sus distintas diferencias, si os fijáis bien. Dependiendo del bronquio, tenemos el bronquio derecho, por ejemplo, que es más ancho, corto y vertical, y tenemos el bronquio izquierdo, que es más largo y angulado. Distribuyen el aire uniformemente, ¿vale? Es decir, si os aparece en el examen la pregunta de que si un bronquio es más ancho y el otro es más largo, es decir, es menos ancho, ¿alguno lleva más aire que otro? No, ¿verdad que no? Llevan aire uniformemente. Por favor, no nos olvidemos de ese detalle. Ahora, los pulmones. Los pulmones son los órganos del aparato respiratorio que se encargan del intercambio gaseoso. Ahora, están ubicados en la cavidad torácica y están protegidos por las costillas y separados entre sí por el mediastino, que es donde se encuentra el corazón y los vasos sanguíneos. El pulmón derecho es más grande. Si os fijáis bien en la imagen, el derecho tiene 3 lóbulos, mientras que el izquierdo tiene 2 lóbulos. El pulmón izquierdo siempre va a ser más pequeño, porque en la parte izquierda, ¿qué tenemos? El corazón. Al tener el corazón, el pulmón tiene que ser más pequeño. Ahora, cada pulmón estará cubierto por 2 capas. Si os fijáis bien en la lámina azul, tenemos la pleura, que por cierto las capas se llaman pleuras. Tenemos en la capa azul la pleura visceral, que es la que rodea los pulmones para protegerlos. Tenemos la capa roja, que es la externa, que cubre la cavidad torácica, que se llama la pleura visceral. Y entre medias, entre los dos, tenemos el líquido pleural. Es que has vuelto a repetirte. Has dicho pleura visceral 2 veces. Y es parietal. Parietal, perfecto, muy bien. Oye, estás atenta, ¿eh? Así me gusta, así me gusta. Tenemos la pleura parietal. Perfecto. Entre la pleura parietal y la visceral tenemos el líquido pleural. El líquido pleural tiene una misión y es reducir la fricción entre el pulmón y la pared torácica. Si no fuera por este líquido, llegaría un punto en el que nos dolería respirar porque nuestros pulmones se rajarían de tanto roce, ¿vale? Serían daño. Ahora, el espacio por donde entran los bronquios a los pulmones se llama el hilio pulmonar. ¿Cuáles son las funciones de los pulmones? Intercambio de gases, tomamos el oxígeno, eliminamos dióxido de carbono, regulación del pH. Controlamos el equilibrio ácido-base mediante la eliminación de dióxido de carbono y defensa. Los macrófagos alveolares eliminan los microorganismos que pueden ser perjudiciales para nuestro organismo. Ahora, los bronquiolos, como hemos dicho antes, son pequeñas ramificaciones que conducen el aire hacia los alvéolos. Y los alvéolos pulmonares, que aquí entramos a una función muy importante, son pequeños sacos de paredes finas rodeados por capilares. Realizan el intercambio de gases entre el aire inspirado y el expirado, pero también están formados por neumocitos tipo 1 y tipo 2. Esto es importante anotarlo, más que todo por si en el examen podría aparecer. Ahora bien, esto es lo que básicamente se resume, así como se resume las vías respiratorias inferiores. Vamos con la fisiología del aparato respiratorio. Volvemos a repetir un poco las funciones del aparato respiratorio donde estábamos antes. Las funciones del aparato respiratorio son el intercambio de gases, volvemos y reiteramos por tercera vez, tomamos el oxígeno, eliminamos el dióxido de carbono, regulación del pH sanguíneo a través del equilibrio de los gases entre la sangre. Luego la fonación. Sin el aparato respiratorio nos sería imposible hablar. Y luego tenemos la defensa inmunitaria. Filtra y elimina partículas nocivas. Todo esto es lo que ocurre constantemente mediante nuestro proceso de respiración. Ahora, fases de la respiración. Esta es la introducción porque vamos a ir viendo una por una. Tenemos la ventilación pulmonar por un lado.
tenemos el movimiento del aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Luego tenemos la difusión de gases, que es el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos y los capilares pulmonares. Ahorita vamos a ver que la difusión o intercambio, que es lo mismo, es un método muy simple, muy sencillo. No tiene ningún misterio realmente. Transporte de gases a través de la hemoglobina de la sangre y la respiración celular. Nuestras células no pueden vivir sin oxígeno. Necesitamos oxígeno para que nuestras células puedan generar energía. Ahora bien, perfecto. La ventilación pulmonar consiste en el movimiento del aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Está controlado por dos partes: protuberancia del tronco encefálico y el bulbo raquídeo. Es un movimiento involuntario. Yo no estoy pensando en si respiro o no respiro. Simplemente respiro porque mi cuerpo lo hace automáticamente. Ahora, aumenta la frecuencia respiratoria cuando hay un aumento de dióxido de carbono, cuando disminuye el pH de la sangre y cuando disminuye la concentración de oxígeno en la sangre. Es decir, nuestro cerebro, de alguna forma, sabe cuánta cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono hay en nuestra sangre. Es una cosa increíble. Nuestro cuerpo es súper inteligente. Ahora bien, veamos la inspiración, que es el proceso activo. Durante la inspiración, si nos fijamos bien, mi diafragma se contrae, mi tórax se expande. ¿Y qué ocurre dentro de los pulmones? Pues la presión intrapulmonar disminuye para que pueda entrar el aire de afuera. Presión intrapulmonar disminuye e entra aire de afuera. ¿Qué ocurre durante la expiración? Músculos intercostales y el tórax se relaja, se contrae y el diafragma se relaja, ¿vale? Entonces, durante la expiración, la presión pulmonar aumenta echando fuera el aire que hay dentro. Entrada del aire, contracción del diafragma, salida de aire, relajación del diafragma. Inspiración, expiración. Perfecto. Intercambio de difusión de gases. El intercambio de difusión de gases, como hemos visto antes, se produce en los alvéolos pulmonares. Y realmente es un mecanismo de difusión muy simple. Mirad. El oxígeno pasa del aire de los alvéolos a la sangre. Y el dióxido de carbono pasa de la sangre al aire que hay dentro de los alvéolos pulmonares. Todo esto se puede ver muchísimo mejor en esta imagen. Esto es sencillo como esto. Tenemos dióxido de carbono, pasa al aire que hay dentro de los alvéolos y a cambio entra el oxígeno. ¿Vale? Se iguala. Es un mecanismo de intercambio simple. Ya está. Si se va el dióxido de carbono, entra el oxígeno. Punto. No es nada más que eso, de verdad. No tiene mucho misterio. Entonces, el oxígeno pasa del aire de los alvéolos a la sangre de los alvéolos, donde hay menos cantidad de oxígeno, y el dióxido de carbono pasa de la sangre de los alvéolos al aire de los pulmones. Y de esta manera se tiende a igualar la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono a ambos lados de la membrana alveolar, para intentar alcanzar el equilibrio de presiones. Ahora vamos a ver de qué manera se transportan estos gases. El transporte de oxígeno. Lo único que tenemos que aprendernos aquí es lo siguiente. 98% del oxígeno se transporta en la hemoglobina de la sangre y el 2% está disuelto en el plasma. Mientras que con el dióxido de carbono es muy diferente. 70% de dióxido de carbono se transporta en forma de bicarbonato, 20% se transporta unido a proteínas y un 10% se transporta disuelto en el plasma. Ahora, las patologías respiratorias. Ya hemos terminado de ver toda la función del sistema respiratorio. Habiendo entendido todo esto, realmente podéis ver que es muy sencillo realmente el funcionamiento del aparato respiratorio. Pero vamos a ver una por una. Vamos a ver primero que todo las infecciones respiratorias. Vale, vámonos con la rinitis. La rinitis es la inflamación de la mucosa nasal, ¿vale? Todo lo que es nuestra mucosa, toda nuestra nariz está cubierta por mucosa. ¿Qué causas pueden haber? Pueden ser alérgenos o infecciones virales. Los síntomas pueden ser la congestión nasal, estornudo, secreción nasal ociosa, purulenta, etc. Tratamientos: antihistamínico en un caso de alergia, descongestionantes o corticoides nasales. Luego tenemos la sinusitis,
que es la inflamación de los senos paranasales. Las causas pueden ser infecciones virales, bacterianas o alérgicas. Y los síntomas y los tratamientos, pues yo creo que lo vamos a dejar para ver en la presentación porque si no esto se hace demasiado largo. Luego tenemos la bronquitis aguda. Como bien lo dice el nombre, bronquitis es una infección de los bronquios. O inflamación de los bronquios, mejor dicho. La neumonía es la infección del parénquima pulmonar que produce una retención de líquido en los pulmones. ¿Vale? Provoca la inflamación de los alveolos también y se produce una acumulación de líquido. Puede ser una bacteria lo que cause la neumonía, la Streptococcus pneumoniae, virus u hongos. Ahora bien, si continuamos un poco podemos ver la tuberculosis, que es una infección bacteriana causada por el Mycobacterium tuberculosis. También tiene, en una época era muy mortal, hoy día gracias a Dios ya no. Tenemos las causas, que es la transmisión aérea por gotas de saliva, puede llamarse aerosoles perfectamente. Síntomas: tos persistente, hemoptisis, que es cuando me sale sangre por la boca al toser, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso. Un abuelo mío materno murió de esto. Mi madre dice que murió siendo así, súper flaquito, una muerte horrible. Diagnóstico: la prueba de tuberculina, radiografía de tórax o cultivo de esputo. ¿Qué era el esputo? La flema. Tratamiento: antibióticos de largo plazo. Acordaos que es una infección bacteriana crónica, por lo cual, por más que te hagan un buen tratamiento, va a durar un tiempo esta enfermedad para curarse. Bueno, esta inflamación. Vale, vámonos con las enfermedades obstructivas. El asma es una enfermedad crónica caracterizada por inflamación y obstrucción reversible de las vías respiratorias. Podéis ver aquí los bronquios, ¿verdad? Por aquí tenemos un bronquio abierto y aquí tenemos un bronquio cerrado. Con un bronquio cerrado no entra bien el aire. Y encima, como se puede ver aquí un poco, se llena como de flema. Eso hace que se produzcan sibilancias o los pitos. Las causas pueden ser factores genéticos, alergias, ejercicio, infecciones, etc. Síntomas: sibilancias, tos, disnea o presión torácica y tratamiento: broncodilatadores o los inhaladores, corticosteroides o evitar desencadenantes. Luego tenemos las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Es un grupo de enfermedades respiratorias crónicas que causan limitación progresiva del flujo aéreo, es decir, bronquitis crónica y enfisema. Al ser crónica, es bastante difícil de curar. Las causas son el tabaquismo, principalmente, la contaminación y la exposición a químicos. En otras palabras, vale la pena cuidarse la salud, con tal de evitar todo esto. Luego tenemos los síntomas, que son la tos crónica, producción excesiva de esputo, disnea progresiva o fatiga. Tratamiento: broncodilatadores, corticosteroides, oxigenoterapia o rehabilitación. Enfisema, que es parte de la EPOC, es una enfermedad crónica caracterizada por obstrucción del paso del aire que produce dificultad para respirar. La causa, otra vez más, es el tabaquismo o exposición prolongada a contaminantes. Y pues el tratamiento, como podemos ver, no es curativo, pero mejora la calidad de vida. Por lo cual, mejor evitarse todo esto, la verdad. Y tenemos por otro lado la bronquiectasia, que es la dilatación permanente de los bronquios debido a infecciones repetidas o condiciones crónicas. Causas: infecciones respiratorias graves, como la neumonía, la tuberculosis o la fibrosis quística. Síntomas: tos crónica con esputo purulento, hemoptisis, es decir, sangrado, y disnea. Tratamiento: fisioterapia respiratoria, antibióticos o broncodilatadores. De hecho, como se puede ver en las imágenes, daña bastante los... debe ser bastante doloroso. Vale, insuficiencia respiratoria aguda. Esto ya son otras condiciones. La insuficiencia respiratoria aguda es la incapacidad de los pulmones para mantener un intercambio adecuado de gases. No sé si habéis visto alguna persona, mi padre sí, él cuenta que trabaja en un horno como conserje. Él ha llegado a ver personas que respiran y no agarran aire. No hay un intercambio adecuado de gases. Puede entrarme todo el aire necesario que yo quiera a mis pulmones y no hay, en mi cuerpo no agarra el oxígeno. Puede ser tipo hipoxémica, hay una baja concentración de oxígeno en mi sangre, o hipercápnica.
hay una elevación del dióxido de carbono. Causas: neumonía severa, EPOC descompensada, neumotórax o embolia pulmonar. Síntomas: disnea, dificultad respiratoria severa, confusión, cianosis, se nos pone morado, azulado el paciente, y una taquicardia. ¿Qué tratamiento se puede dar a esto? La oxigenoterapia, la ventilación mecánica, si es necesario, o tratar las causas subyacentes. Vamos a ir terminando con la embolia pulmonar, que es la obstrucción de una arteria pulmonar por un coágulo de sangre. Hay una gran hemoptisis, hay un dolor torácico súbito y el tratamiento son los anticoagulantes o la trombolisis. Vale, trastornos de la pleura. Este es muy fácil. Como he dicho tantas veces a Jessica, vamos a utilizar un arte o una ciencia que se llama la etimología. Para poner esto mucho más fácil, fijaos. Con el mero nombre, sin necesidad de toda esta definición, podemos saber lo que significa cada uno. Entonces, fijaos en lo siguiente. Acordad que estamos hablando del espacio pleural, ¿vale? Con este contexto. Por lo cual, tórax, vamos a hacerlo sinónimo del espacio pleural. ¿Hasta aquí estamos bien? Perfecto. Entonces, ¿qué es neumotórax? Neumo. Viene de la palabra neuma en griego, ¿vale? De ahí viene neumático, de ahí viene neumonía, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, neumo, que significa aire, y tórax, que es espacio pleural, significa que hay aire en el espacio pleural. Hemotórax, hemo, de sangre, y tórax, espacio pleural. Sangre en el espacio pleural. Hidrotórax, hidro, agua, líquido, tórax. Hay líquido en el espacio pleural. Y tenemos el empiema o el piotórax, que eso es pus en el espacio pleural. La verdad es que ese detallito da bastante asco. Ahora bien, terminando, ya vamos empezando a terminar el tema, vámonos con la oxigenoterapia. La oxigenoterapia, podemos ver por aquí, es el uso médico del oxígeno para tratar diversas condiciones clínicas. El objetivo es asegurar que el nivel de oxígeno en el organismo sea óptimo. Solo se va a utilizar claramente en casos en los que el paciente no pueda respirar por sí mismo. Objetivo: asegurar que el nivel de oxígeno en el organismo sea óptimo, muy importante. Ahora, ¿qué beneficios trae esto? Mejora la saturación de oxígeno en la sangre del paciente, alivia el esfuerzo respiratorio, reduce la presión arterial pulmonar en casos de hipoxemia crónica y ayuda a la eliminación de dióxido de carbono en casos de hipercarbia. Ahora vemos los parámetros. Vale. Parámetros importantes de la oxigenoterapia. Por un lado tenemos el flujo de oxígeno, que se mide en litros por minuto, y es la cantidad de oxígeno que se suministra al paciente. Fracción inspirada de oxígeno, el FiO2, es la concentración de oxígeno que se suministra al paciente. Se mide en porcentaje. Y tenemos la presión de oxígeno. La presión puede ayudar a mantener abiertas las vías respiratorias o facilitar la ventilación. Ejemplo de presión de oxígeno. Se utiliza mucho con los pacientes que tienen la apnea del sueño, ¿verdad? Son aparatos, no sé si alguna vez lo habéis visto, que lanzan aire a muchísima velocidad para mantener las vías respiratorias abiertas. Ahora, balas de oxígeno, tenemos por un lado, tenemos por otro lado esto. No sé si os acordáis que lo hemos hecho en clase. Tenemos por aquí el humidificador, flujómetro, manómetro que mide la presión con la que sale el oxígeno y el regulador, que en realidad en clase no lo tenemos, porque ni siquiera se puede enchufar la prueba. Pero bueno. Perfecto. Entonces, como te caes, ¿qué hacemos? Pues literalmente lo único que hacemos es rellenar el agua del humidificador con oxígeno, de oxígeno. Es destilada para evitar microorganismos y cal. Y nunca se debe quedar sin agua. No podemos suministrar oxígeno sin agua. Podemos hacerle daño a nuestro paciente. Vale, por un lado tenemos las gafas nasales o la cánula nasal. Administra oxígeno a través de las fosas nasales. Es ideal para pacientes con necesidades de oxígeno menores. Da de 1 a 5 litros por minuto. Aunque aquí pone de 2 a 6, pero en realidad Esther escribe de 1 a 5 litros por minuto en clase, ¿vale? La FiO2 está entre 25 y 45%. Debemos cambiar las gafas nasales semanalmente. No sé si en la residencia se cumple esto. Y se recomienda limpiarlas a diario con agua tibia y jabón neutro. Por otro lado tenemos la mascarilla facial o la mascarilla simple, que es usada en casos de hipoxemia grave. Mayor concentración de oxígeno que las gafas nasales, ¿vale? Las gafas nasales van de 1 a 5 litros por minuto.
Mascarilla simple va de 5 a 10 litros por minuto. Va de 5 en 5. Y ¿La Venturi? la Venturi lo vamos a ver después. Por otro lado, tenemos mascarilla con reservorio. He dicho que va de 5 en 5. Y hasta ahora son de bajo flujo, ¿vale? Mascarilla con reservorio da de 10 a 15 litros por minuto. Es la que más oxígeno da, lo da alta concentración. Y la FiO2 está entre 60 y 100%. Y de ¿Vale? bajo flujo. De bajo flujo. Estas tres que hemos visto, gafas nasales, máscara simple y mascarilla con reservorio, son de bajo flujo. La FiO2, ¿no? ¿Qué quieres, La pesado? FiO2. ¡Ay, madre! Tú sabes la más bonita tienes. ¿Mm? Tú sabes. Don La Gato tiene parece mordisqueada este. Hoy yo tengo frío y tan que se mueren de frío, no te lo pones adentro. No sé que se ponían bonitas adentro. No la ponen adentro. La severa muy útil. Se puede hacer muchos remedios con ella. Para el cabello y para la piel también. Mm. Luego tenemos la... Permitidme un momentito. La ventiloterapia. Me voy con Rolfo y si me duermo en el sitio. Sí, hoy nos quedamos dormidos. Madre mía. Oh, Yo sí. que ya me he cansado de estar También, yo creo que terminando este aquí me he echado a descansar. No preocupéis, si con esto ya estamos Sí, terminando. sí, sí. Mira, ahora que lo has dicho, me ha quedado claro que son de bajo flujo estas. Sí, son de bajo flujo. ¿Cuál? ¿Las de Venturi? Ahora, ¿por qué? Ahorita las que acabas de nombrar, las Gafas nasales, gafas máscara nasales, simple mascarilla simple Y con reservorio. La y bolsita. la de reservorio que yo pensé que estaba en duda y mira, son de bajo flujo. Ahora, ¿qué significa que sean de bajo flujo? ¿Os acordáis? Sí, que entra Aire. CO2 y Y el oxígeno. aire. ¿Verdad? El Entra, aire. entra aire de afuera. De Ya afuera. está. Mientras que las de alto flujo no entra aire de afuera. Entra aire de afuera. Luego tenemos la ventiloterapia, que son técnicas y estrategias para mejorar la ventilación pulmonar en pacientes con alteraciones o insuficiencia respiratoria y en cambio de gases. ¿Vale? Tenemos por un lado la ventiloterapia manual, que se utiliza solamente en casos de emergencia porque imagina hacer con el ambu así por 24 horas, te quedas sin mano. Es imposible. Entonces por eso tenemos la automática, que se realiza con respiradores o ventiladores automáticos. Luego por otro lado tenemos las gafas nasales de alto flujo, llamadas también Optoflow, ¿vale? Esto es muy importante aprendérselo porque es parte de la mascarilla, por decirlo así. Luego tenemos la ventilación no invasiva, la CPAP y la BiPAP. La utiliza más que todo la gente con apnea del sueño. Administran aire con muchísima velocidad, con muchísima fuerza, para mantener las vías respiratorias abiertas. Así prevenimos la apnea del sueño. Luego, tenemos la ventilación invasiva, que es la intubación orotraqueal, que eso solo se utiliza para situaciones críticas. Controla volumen que se inspira, frecuencia respiratoria y presión con la que entra el aire. Como veréis, tenemos aquí distintas partes, que por cierto hay que prepararse también para el examen práctico. Pero bueno, eso ya poco a poco. Me quiero un parto a la vista. Esa parte duele bastante. Voy a morir. No vamos a morir, no os preocupéis. Esto no... Yo también lo voy a decir, Esther, que el examen no lo quiero que me tome primera, o sea, de la mitad para arriba. Porque de ahí ya tengo tiempo para estudiar para el día siguiente. Sí, porque si no voy a morir. Sí, es que es posible. Ahora, aerosolterapia. Bueno, perdón. Fisioterapia respiratoria. Tenemos por aquí el espirómetro o el inspirómetro, ¿vale? Incentivo o incentivador respiratorio. Se utiliza para mejorar la capacidad pulmonar y dentro de las funciones que tiene está la prevención de atelectasias también, que aunque no lo pone aquí, pero bueno. Prevención de atelectasias favorece la expansión pulmonar mediante inspiraciones profundas. Mejora la función pulmonar al incrementar la capacidad vital, es decir, la capacidad que tienen nuestros pulmones y de intercambio gaseoso, y se utiliza para una rehabilitación postquirúrgica y por el fortalecimiento de músculos Este es respiratorios. espirómetro, ¿no? ¿Y este el otro qué es? Espirómetro e inspirómetro, los dos son lo mismo. ¿Cómo? Espirómetro o inspirómetro son lo mismo. Ah, lo mismo, vale. Son sinónimos. Pero son los mismos los dos. Sí. Mira, tiene bolitas y aquí en vez de ¿Y qué bolitas tiene? se utiliza esto para... Ah, vale, mira, me parece me acabo. Es que se utiliza para rehabilitación. Yo es que yo he visto el de la izquierda. O para diagnóstico El de la también. derecha sí que no lo he visto. Es que esto se utiliza para diagnóstico. Uy.
De hecho, yo fíjate Con cuando este ves... vídeo vamos todos los días a escuchar a cuando mando desayuno, ¿no? Hasta vamos a enseñar contigo, Paco, a dándonos clases. Yo pienso ponerlo mientras duermo, que dicen que se queda Y en el audio. Es verdad. Yo Y en el bus también. Yo cocinando y eso sí. Ahora, procedimiento relacionado, fijaos. Tenemos por otro lado otras pruebas bastante incómodas. Tenemos las pruebas de gasometría. La gasometría mide la función pulmonar. Esta evalúa el volumen y la velocidad del aire que una persona puede inhalar y exhalar. ¿Cómo? Sí, gasometría. Se mete la jeringa de gasometría por una arteria. Ah, y esa era gasometría y por dice ahí espirometría. Es que la espirometría ya la he mencionado. Ay, perdón, que me he equivocado. La gasometría arterial. Ahora, mediante una muestra, mide la función pulmonar, como dije antes, evalúa el volumen y la velocidad del aire que la persona puede inhalar y exhalar. Y pues según el procedimiento que tengo anotado aquí, el paciente se sienta con un... Un momentito. Lo tengo por aquí. El paciente en realidad, lo que hará realmente es preparar el material, porque nosotros no podemos hacer nada invasivo ni nada parenteral. Y esto es parenteral porque se saca sangre de la arteria. Entonces preparamos la jeringa de gases que viene con heparina liofilizada para prevenir la coagulación. Por otro lado, tendremos las gasas estériles, la clorexidina para la desinfección de la piel y pues no se necesitará compresor. Y la llevaremos al laboratorio sin que pasen más de 15 minutos. Y en algunas unidades el PKE se encargará también de procesar esa muestra. No sé qué significa procesar porque no podemos, en teoría, hacer estudios ni nada, pero me imagino que es ponerlo a nivel de que puedan estudiar los que están en los laboratorios las muestras. Nos veremos a ellos y esperaremos. Sí, literalmente. Estos son los distintos materiales. Y luego, procedimientos relacionados. Cuidado de pacientes con oxigenoterapia. Realmente ya estamos terminando. Esto es ya lo último. Tenemos la supervisión y control del dispositivo. Es decir, verificaremos que el dispositivo de administración de oxígeno esté correctamente colocado y ajustado. Inspeccionaremos el equipo periódicamente, tuberías y conexiones que no estén con fugas ni obstrucciones. Limpiaremos periódicamente las gafas nasales o mascarillas con agua y jabón neutro o las cambiaremos. Las gafas nasales y las mascarillas cada 7 días y las mascarillas de la solterapia las cambiaremos cada 24 horas. Yo imagino que a pesar que a las residencias hay que cumplir con las normas. Eso seguro. ¿Verdad? Vale. Tenemos también que cuidar la piel y las mucosas. Es decir, en la zona de contacto con el dispositivo tenemos que vigilar la nariz, las mejillas, etcétera, para que no haya úlceras por presión y tenemos que aplicar protectores y apósitos. Tenemos que hidratar mucosas ofreciendo líquidos, realizando higiene bucal regular. Debemos ofrecer enjuagues de bicarbonato clorexidina por el riesgo de micosis y usar lubricantes con base acuosa o aloe vera. Nunca usaremos vaselina, por si está apareciendo el tipo test, porque la vaselina quema. ¿Vale? Perfecto. Cuidado en pacientes intubados. Debemos asegurar la fijación del tubo endotraqueal. Debemos revisar que esté bien fijado y debemos revisar el posicionamiento. Y si no, debemos informar al personal de enfermería. Y debemos hacer una higiene regular de la boca. Debemos preparar el equipo necesario, aspiración, guantes estériles, solución salina, realizar la higiene bucal cada 4 a 6 horas con antisépticos, eliminar secreciones visibles en cavidad oral con gasas o hisopos humedecidos y asistir al personal de enfermería en la aspiración de secreciones. Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¿Os acordáis de estos materiales? Son las de aspiración con control, que es la que tenemos en clase. Está también la Jan Cauer, que es la que nos mostró la profe. Y los aspiradores y secreciones. Ya habéis practicado un poco, pero vendría bien que practiquéis cuando tengamos oportunidad. Suero salino y etc. Perfecto. El drenaje pleural también es parte de nuestros procedimientos. Verificaremos que la conexión esté sin fugas de aire y desconexiones. Vigilaremos niveles de líquido y colocaremos el sistema de drenaje por debajo del nivel del tórax del paciente. No tiene sentido ponerlo por encima, porque si no, no puede aspirar. Y listo. Traqueostomía. El procedimiento quirúrgico que crea una abertura en la tráquea permitiendo una vía aérea directa.
Puede ser temporal o puede ser fija. Todas estas son las partes de la traqueostomía que esto tenemos que aprendernos por el práctico. Y pues las funciones de nosotros como TKE es que la cándula esté correctamente colocada y fijada, revisando al menos una vez por turno las cintas de sujeción para evitar lesiones o desplazamientos accidentales. Cuidados del estómago y de la piel, que esto lo suele hacer la enfermera. Y como podéis ver, pues ahí tenemos un poco de fotos. Y la limpieza de la cándula interna de traqueostomía, que si os acordáis teníamos un vídeo en el aula virtual. Y ya estaría. Ay, gracias. Demasiado. Gracias, Jorge. Demasiado temario, yo también estoy cansado. Creo. No, pero tú también te sirve porque también has estudiado. Sí, literalmente. Aprendí, estabas en duda. Hice tantas preguntas que te confundiste. Mejor que me hagas ayudar ahora y no en el examen. Ay, ¿verdad?